Hola a todos y bienvenidos a esta reflexión en la que abordaremos una de las preguntas centrales de la antropología filosófica. La pregunta es, ¿en qué consiste y cómo se articulan la hominización y la humanización en lo que somos en tanto el ser que somos? Para empezar, es importante recordar qué busca la antropología filosófica. No se trata solamente de estudiar al ser humano desde lo biológico como si fuéramos únicamente un cuerpo. Su objetivo va más allá. Busca comprendernos como seres integrales, es decir, como seres que tenemos cuerpo y mente, que vivimos en una historia y en una cultura, y que además nos preguntamos por el sentido de nuestra existencia. La hominización es el proceso de cambios biológicos y evolutivos que dieron origen al ser humano tal como lo conocemos hoy. Es decir, cómo nuestros antepasados fueron transformándose poco a poco. Aprendieron a caminar en 2 pies, desarrollaron un cerebro más grande, usaron herramientas y empezaron a comunicarse con un lenguaje más complejo. Ahí entra la humanización, que es el proceso por el cual las personas, además de lo biológico, desarrollamos nuestra cultura, nuestras formas de vivir juntos, nuestros valores y el sentido de lo que somos. Y en palabras más sencillas, la humanización explica cómo llegamos a ser seres humanos en lo físico y lo biológico, mientras que la humanización nos invita a pensar cómo llegamos a ser plenamente humanos en lo social, lo cultural y lo personal. En este episodio queremos mostrar cómo estos ambos términos se complementan. No basta con haber evolucionado físicamente para comprendernos. Necesitamos también entender cómo, a lo largo de la historia, las personas hemos dado forma a la cultura, a las normas y a las ideas que nos definen como seres en búsqueda de sentido y de trascendencia. Cuando hablamos de humanización y humanización, es importante entender que no son procesos diferentes, sino 2 dimensiones que se vinculan en lo que somos como especie. La humanización se refiere a los cambios biológicos y evolutivos que nos dieron forma física, como caminar erguidos, liberar las manos y desarrollar un cerebro más grande. Estos avances biológicos nos dotaron de herramientas naturales que abrieron la posibilidad de un modo de vida distinto al de otros animales. Pero estos cambios por sí solos no bastaban. Aquí es donde entró la humanización, el proceso cultural, social y simbólico que permitió transformar esas capacidades biológicas en formas de vida compartida. Gracias a la humanización, el lenguaje dejó de ser solo sonidos, convirtiéndose en un sistema de símbolos y significados. La cooperación se transformó en reglas que orientan nuestra conducta y en tradiciones que transmiten conocimientos de generación en generación. Lo fascinante es cómo ambos procesos se vinculan en un círculo. La humanización abrió posibilidades y la humanización las llevó más lejos, reforzando al mismo tiempo nuevas formas de pensar, de comunicarnos y de vivir en comunidad. Es esta vinculación que nos hace comprendernos no solo como organismos biológicos, sino como seres culturales capaces de dar sentido. A este punto aparece la conciencia como fruto de esta unión. Desde lo biológico tenemos memoria, imaginación y capacidad de anticipación. Desde lo cultural adquirimos símbolos, lenguajes y valores que nos permiten no solo percibir la realidad, sino interpretarla y transformarla. La humanización nos hace posibles y la humanización nos hace responsables. Con esto ya podemos entender la base de manera más completa. La conciencia surge cuando la base biológica y la parte cultural se entrelazan y se afinan en cada generación mediante aprendizaje, cooperación y lenguaje. Entonces, ¿qué nos hace ser el ser que somos? La unión de lo natural y lo cultural, cuerpos capaces y comunidades que dan sentido. Con esa idea en mente, vamos a poder entender la pregunta clave y los siguientes casos a exponer. Muchas gracias, Mauro, por tu información. Ahora hablaremos sobre la pregunta clave de nuestro podcast, que es ¿cómo surgió la conciencia? Bueno, pues la conciencia es uno de los rasgos más importantes y complejos del ser humano. Esto porque nos permite reconocernos a nosotros mismos, interpretar lo que vivimos y darle un sentido a nuestra experiencia. A diferencia de otras especies, no solo reaccionamos ante los estímulos del entorno, sino que también podemos detenernos a pensar en lo que sentimos, en lo que hacemos y en lo que esto significa en nuestra experiencia. Esa capacidad de reflexión que tenemos es lo que nos hace preguntarnos constantemente por nuestra identidad, por nuestro lugar en el mundo y por el rumbo de nuestra vida. La hominización nos dio la base biológica como el desarrollo del cerebro y la posibilidad del lenguaje, mientras que la humanización a través de la cultura
amplió esas capacidades permitiéndonos compartir símbolos, valores y conocimientos. Pero lo realmente relevante es que la conciencia surge como un encuentro de ambos procesos y desde allí se expande hasta convertirse en el centro de nuestra vida subjetiva, espiritual, social, entre otras. La conciencia humana es dinámica, no solo percibe, sino que también interpreta y proyecta las cosas. Gracias a este proceso, llamado la conciencia, podemos planear el futuro, recordar el pasado, comprender el presente, entre muchas otras habilidades. También es el fundamento de nuestra libertad, porque nos hace capaces de elegir, de cuestionar lo establecido y proponer nuevas formas de vivir. Además, la conciencia no solo se desarrolla en soledad, sino que se nutre del diálogo, la convivencia, la interacción con los demás, lo que refuerza su dimensión cultural y social. Y pues todas estas cosas son las que hacemos los humanos. Por eso, la conciencia no simplemente es una función mental, sino que también es un punto de unión entre lo natural y lo cultural, entre lo individual y lo colectivo. Es la capacidad que nos permite trascender lo biológico y abrirnos a lo simbólico, a lo ético y a lo espiritual. Y con esto podemos decir que la conciencia es esencia del humano, porque sin ella no podríamos comprender como sujetos ni proyectar un sentido para nuestra existencia. Ahora, cambiando de tema, voy a hablar de la relación entre homonización y humanización, pero más que nada voy a enfocarme en los ejemplos que muestran cómo estos dos procesos se complementan para hacer de nosotros el ser que somos. El primer ejemplo es el fuego. La homonización nos dio manos libres y un cerebro más grande. Eso nos permitió manipular y entender el fuego. Pero lo importante es la humanización y lo usamos en comunidad, lo compartimos, lo usamos para cocinar juntos y organizamos mucha parte de nuestra vida alrededor de él. El fuego no solo es un descubrimiento biológico, sino que también cultural. Algo más es el lenguaje. Biológicamente, la homonización nos dio un aparato fonador y un cerebro capaz de producir sonidos complejos. Sin embargo, fue la humanización que transformó estos sonidos en un lenguaje con reglas, símbolos y significados. Gracias a eso no solo nos comunicamos, sino que transmitimos cultura, valores y conocimientos. También cosas como la agricultura. Con la humanización ya tenemos inteligencia para experimentar con plantas, pero la humanización nos llevó a organizarnos en comunidades agrícolas, a compartir técnicas, a formar aldeas, y este paso cambió por completo la manera en que vivimos y nos relacionamos. Un ejemplo más cercano sería la educación. Hoy mismo lo vemos en la educación. Tenemos la base biológica para aprender y memorizar, pero es la humanización lo que hace que exista la escuela, los maestros y la transmisión de saberes de generación en generación. Sin este proceso cultural, la capacidad biológica se quedaría en nada. En conclusión, todos estos casos, el fuego, el lenguaje, la agricultura, la educación, muestran que la humanización nos dio la capacidad, pero la humanización le dio sentido. Una es la base biológica y la otra es la construcción cultural. Solo juntos explican lo que somos.